Yo soy Alejandra Chavarría, es un gusto para mí saludarlos. Yo soy la directora general de Brújula Comunicación y voy a compartir con ustedes este conversatorio gracias a Kiro Academy, que es un programa especial de educación dirigido a los pequeños y medianos empresarios, a los emprendedores, que día con día nos enfrentamos a muchos retos y a muchas oportunidades donde tenemos que definir sobre temas que tienen que ver con liderazgo, con finanzas, con crecimiento personal y bueno, aquí les compartimos muchas herramientas que estoy segura le van a ser de muchísima utilidad en ese día a día. Y hoy vamos a hablar de hostigamiento sexual. Para eso hemos invitado a la especialista en Derecho Laboral, Viviana Sánchez. Con ella haremos un recorrido sobre la legislación costarricense que establece el derecho laboral costarricense en esta materia, cómo deben estar preparados los empleadores, los patronos, cuando se enfrentan a este tipo de denuncias dentro de su organización, siguiendo, por supuesto, los lineamientos que establece el ordenamiento jurídico costarricense. Pero bueno, le doy la palabra a Viviana para que ella nos cuente un poco sobre su trayectoria y quién es ella. Adelante, Viviana. Muchas gracias, Alejandra, y muchas gracias a todos los que se encuentran conectados el día de hoy, que sacan de su tiempo, de su preciado tiempo para instruirse un poco sobre este tema tan importante, tan vital para pues todos los patronos, ¿verdad? Yo soy abogada laboral, me dedico exclusivamente a la prestación de servicios en materia de derecho del trabajo. Yo soy egresada de la Universidad de Costa Rica, de la Facultad de Derecho, soy licenciada en Derecho. También saqué una especialidad en Derecho Notarial y Registral en la Universidad Fidelitas. Actualmente yo me dedico a ejercer mi profesión de manera liberal y tengo mucha experiencia en todos los temas de litigio laboral, litigio y consultoría privada también. Entonces, tengo especial conocimiento de este tema de hostigamiento sexual. Me ha tocado muchas veces defender tanto a víctimas como a personas que denuncian de supuestas conductas de hostigamiento sexual, he estado de ambos lados. Entonces, pues conozco bastante bien la legislación al respecto y las reglas básicamente que se aplican para este tipo de investigaciones relacionadas con hostigamiento sexual. Entonces, espero poder brindarles toda la información necesaria e interesante para que ustedes aprendan bastante de este tema. Muy bien, muchísimas gracias, Viviana, por tu presentación. Nada más recordarle a nuestros amigos que están conectados que está a disposición de ustedes el chat. Ahí pueden hacer sus comentarios, sus preguntas, contarnos testimonios, porque la idea es que todos aquí aprendamos, todos conversemos, que esto sea una charla bien rica, que nos sirva a todos como empresarios, como emprendedores, para poder enfrentar de la manera correcta, de acuerdo a la legislación, este tema, que es un tema realmente delicado, ¿verdad? Que tenemos que abordar con la responsabilidad y el compromiso que se requiere. Entonces, Viviana, te doy la palabra para que arranquemos con esta conversación y yo creo que podríamos empezar diciéndole a la gente qué es el hostigamiento sexual, de qué estamos hablando cuando decimos hostigamiento sexual, es lo mismo que acoso sexual, un poquito conceptualicemos de qué vamos a hablar hoy. Claro, muchas gracias, Alejandra. Me parece excelente que empecemos por ahí, que ese es el meollo del asunto en este tema de hostigamiento sexual. Lo más importante es que tanto patronos como trabajadores puedan individualizar una conducta de hostigamiento sexual o puedan diferenciar lo que sí es hostigamiento sexual de lo que no y que muchas veces se confunde, ¿verdad? Entonces, aterricemos por ahí, que es la parte más importante, entender qué entiende la ley por hostigamiento sexual, y para eso me gustaría compartirles la pantalla para que podamos leer juntos la definición que da la ley sobre hostigamiento sexual. Entonces les voy a compartir un Adelante. momentito la pantalla.
Yo mientras tanto quiero saludar a las personas que están participando, a Adriana, a Cintia, a Daniel José, a José Manuel, a Silvia, a Noily. Muchísimas gracias por acompañarnos y esto es un conversatorio de ustedes, así que todas las dudas, las consultas, los testimonios que quieran compartir con nosotros, adelante. Viviana. Así es. Bueno, hay algo muy importante que tenemos que entender antes de llegar a esta definición de hostigamiento sexual y es de dónde sale esta definición. Esta definición sale de una ley especial, es una ley que se llama Ley contra el Hostigamiento o Acoso Sexual en el Empleo y la Docencia. O sea, esta ley especial se creó para evitar el hostigamiento sexual en esos dos ámbitos, ¿verdad? En el trabajo o para personas estudiantes, ¿verdad? Que puedan evitar este tipo de situaciones, pero nos vamos a enfocar más que todo en la parte laboral. La ley específicamente dice qué es lo que se entiende por hostigamiento sexual y entonces lo que dice es que es toda conducta sexual indeseada por quien la recibe, reiterada y que provoque efectos perjudiciales en las condiciones materiales de empleo, en el desempeño y cumplimiento laboral y en el estado general de bienestar personal. También se considera acoso sexual la conducta grave que, habiendo ocurrido una sola vez, perjudique a la víctima en cualquiera de los aspectos indicados. Entonces, Alejandra, como puedes ver y a todos los que nos están escuchando, como pueden ustedes ver, el hostigamiento sexual se trata de una conducta, pero no es cualquier conducta. Tiene que ser una conducta de naturaleza sexual. Tiene que ser una conducta, además, que no solo es que sea sexual, sino que además no es bien recibida por la persona a la que se está dirigiendo esa conducta. Y tiene que ser, aparte de una conducta sexual y aparte de una conducta indeseada, tiene que ser una conducta que provoque efectos perjudiciales en la persona víctima de esta conducta. Entonces, se tienen que dar esos elementos para que podamos decir si aquí hay una conducta de hostigamiento sexual o no, esto no es definitivamente una conducta de hostigamiento sexual. Entonces, este es el gran meollo del asunto en el que tenemos que entender esos puntos específicos. Tiene que haber perjuicio, tiene que haber una conducta. Es decir, usted no puede denunciar hostigamiento sexual por algo que usted le pareció o creyó que tal vez pudo haber sido una conducta o tal vez algo que pudo haber pasado, pero no pasó. O sea, tiene que haberse dado una conducta, tiene que haber sido de naturaleza sexual, tiene que haber sido indeseada y tiene que causar algún tipo de efecto negativo o perjudicial en la persona víctima de esta situación. Y por fuera de la definición que da la ley de hostigamiento sexual, también es muy importante que todos tengamos en consideración que el hostigamiento sexual se considera agresión, es una conducta agresiva, al igual que el acoso laboral. Estas son conductas que lo que buscan es generar daño, no son conductas amigables, sino que son de agresión y entonces a nivel laboral se consideran faltas graves a las obligaciones de los trabajadores incurrir en conductas de agresión, ¿verdad? Entonces, ante todo y antes de llegar a esta definición tan importante, también tenemos que tomar en cuenta eso, que el hostigamiento sexual es agresión. Viviana, Entonces, yo quisiera hacerte acá una pregunta y que nos aclararas bien este aspecto. Cuando hicimos la publicidad sobre este conversatorio que que estamos desarrollando en este momento, muchas de las personas comentaban que si esto era solamente, si esto tenía nada más que ver con conductas sexuales indeseadas hacia la mujer, ¿verdad? Inclusive algunos hacían una especie de queja, ¿verdad? De que muchas veces no se habla de este tipo de hostigamiento hacia el hombre. Entonces, yo quisiera que aclaráramos por respeto a toda esa audiencia que nos consultó y que se mostró preocupada por ese aspecto de que la ley aplica para todos o que si esto es para mujeres o cómo es, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de una conducta sexual indeseada
Cuando hablamos del hostigamiento sexual en el marco del empleo, ¿nos referimos a hombres y mujeres por igual? Sí, Alejandra, en efecto, esta ley no tiene miramientos con el género, es cualquier persona, hombre o mujer, que se sienta hostigado sexualmente puede ir y poner la denuncia y va a iniciar todo un despliegue a nivel legal para poder determinar si lo que está denunciando esa persona, hombre o mujer, se configura en una conducta sexual indeseada o hostigamiento sexual. Entonces, esta ley no está diseñada para defender mujeres de los hombres. De hecho, desde mi perspectiva profesional, yo he tenido muchas veces que defender hombres que han sido hostigados sexualmente por jefas, por mujeres o incluso hasta por otros hombres, ¿verdad? En realidad esto es algo que puede ir en ambos sentidos, y no necesariamente las víctimas siempre son mujeres y los victimarios son hombres, ¿verdad? Como les digo, me ha tocado defender personas víctimas de hostigamiento sexual, hombres que llegan y me buscan y me dicen, es que mi jefa me está hostigando sexualmente, ¿qué puedo hacer? E incluso también llama mucho la atención en este sentido la forma en la que las personas, dependiendo de su género, manejan estos temas, porque precisamente está ese tabú, ¿verdad? De que el hostigamiento sexual lo reciben solo mujeres, los hombres no lo reciben. Entonces, cuando un hombre es el que está siendo víctima de hostigamiento sexual, muchas veces esos tabúes les nublan la visión o la forma de llegarle a esta situación. Muchas veces los hombres se asustan o se sienten incómodos de denunciar, ¿verdad? Porque tal vez sienten que es inapropiado que un hombre vaya y denuncie a una mujer porque lo está hostigando sexualmente. Hay muchos temas machistas también, ¿verdad? Entonces, a veces el tema de un hombre víctima de hostigamiento sexual se, se se tiene que tratar pues con un poco más de delicadeza porque normalmente ellos, los hombres víctimas de hostigamiento sexual tienen que cargar además con ese tabú de que les da vergüenza denunciar por hostigamiento sexual. Entonces, muchas veces lo que hacen es no hacer nada, no denunciar, como también muchas veces en mi experiencia profesional lo que yo he visto es que se da que desafortunadamente como existe ese tabú machista de que esto es una herramienta de defensa de las mujeres contra los hombres y que esto es una guerra de los sexos, muchas veces se presta para que mujeres con intenciones muy maliciosas interpongan denuncias falsas de hostigamiento sexual contra compañeros hombres, a los cuales quieren perjudicar. Y entonces, pues poner una denuncia falsa no les cuesta nada, lo hacen y se tiene que dar toda una investigación para lograr determinar la falsedad de esa denuncia, ¿verdad? Entonces, en realidad esto, desde mi perspectiva profesional, yo no lo podría encasillar en que es una herramienta diseñada para defender mujeres de hombres, sino que viceversa, e incluso muchas veces a quien denuncian termina siendo más bien la víctima porque muchas veces se presta para denuncias falsas y entonces, pues en realidad esto no tiene nada que ver con el género o con que sea algo más enfocado hacia la mujer. Ok, entonces aplica para todos. ¿Y Así es. cómo podemos, para ya entrar en la materia específicamente de apoyo a los empleadores, a los empresarios, cómo tenemos que abordar esta temática dentro de las organizaciones? Ok, primero, lo más importante es que el patrono, propiamente el patrono, o sea, hay dos perspectivas de cómo abordar esta situación. Está la perspectiva del trabajador, de qué tiene que hacer un trabajador cuando está en una situación de hostigamiento sexual, sea que lo están denunciando por hostigamiento sexual o sea que quiere denunciar que está viviendo una situación de hostigamiento sexual. Entonces está toda la perspectiva desde el punto de vista del trabajador, pero también hay una gran perspectiva desde el punto de vista del patrono. Desde el punto de vista del patrono, lo primero que tiene que hacer es estar muy asesorado con respecto a este tema, es decir, que conozca que existe esta ley, que conozca cuáles son sus obligaciones con respecto a esta ley, que ya ahorita más adelante lo vamos a ir viendo punto por punto,
y que sepa cómo desplegar todo un procedimiento de investigación en caso de que se dé algún tipo de denuncia a lo interno de su empresa, ¿verdad? Entonces, la perspectiva del patrono tiene que ser una perspectiva muy clara con respecto a esta ley, saber qué hacer, saber cuáles son sus obligaciones, pero lo más importante que tiene que saber el patrono es qué manifestaciones son las que se consideran manifestaciones de hostigamiento sexual. Y entonces, quiero compartirles en la próxima diapositiva, en esta, hablarles acerca de qué es lo que la ley que les he estado mencionando considera que son manifestaciones de hostigamiento sexual. Entonces, cuando el patrono tiene muy claro sobre estas manifestaciones, no le va a ser difícil tomar una decisión para sancionar a un trabajador que esté incurriendo en esta falta, porque recordemos que el hostigamiento sexual es considerado agresión y que la agresión es considerada una falta grave a las obligaciones del trabajador. Por lo tanto, un trabajador que esté incurriendo en conductas de hostigamiento sexual está faltando a sus obligaciones como trabajador, y cuando un trabajador falta a sus obligaciones, es obligación del patrono a su vez hacer uso de su poder disciplinario y entonces aplicarle una sanción o una amonestación a ese trabajador que incurre en la falta. Entonces, para que el patrono pueda estar seguro de aplicar esa amonestación sin violentar los derechos de ese trabajador al que va a amonestar, tiene que tener muy claro si las manifestaciones que se están denunciando realmente se podrían considerar de hostigamiento sexual o no, ¿verdad? Porque muchas veces se dan denuncias de hostigamiento sexual donde lo que se está denunciando es una manifestación que no es de hostigamiento sexual, que no entra dentro de esta clasificación, y entonces, simple y sencillamente, el patrono tiene que reconocer eso para decir, no, aquí no hubo hostigamiento sexual, no voy a aplicar ningún tipo de sanción disciplinaria al trabajador al que están denunciando. O que diga, sí, totalmente, esto fue una manifestación de hostigamiento sexual, tengo que sancionarlo. Entonces, la posición del patrono tiene que ser de absoluto conocimiento de esta materia para saber cómo resolver la situación, porque en primera instancia una denuncia de hostigamiento sexual va a llegar a manos del patrono primero, y el patrono es el que tiene que ver cómo se come eso, ¿verdad? Entonces, primero veamos qué son las manifestaciones de hostigamiento sexual. Según la ley son tres. Primero son los requerimientos de favores sexuales, después está el uso de palabras de naturaleza sexual, y la tercera manifestación son acercamientos corporales u otras conductas físicas, siempre todo de naturaleza sexual. No perdamos la perspectiva en este punto de que el hostigamiento sexual tiene que ser situaciones, conductas de naturaleza sexual, no de naturaleza cariñosa, ni de naturaleza amistosa, ni en son de broma. Tienen que ser conductas íntimamente relacionadas con el tema sexual. Entonces, en cuanto a los favores sexuales, la ley dice que estos favores sexuales tienen que tener ciertos requerimientos. Por ejemplo, que sean favores sexuales en los que se implica una promesa de un trato preferencial a un trabajador o trabajadora. Entonces, llega el superior y le dice, un ejemplo, llega el superior y le dice, vea, María, yo a usted le voy a subir el salario si usted acepta salir conmigo y tener relaciones sexuales. O si usted me manda unas fotos de las que yo le estoy pidiendo desnuda, yo a usted la voy a promover en su puesto, usted va a subir de puesto. Entonces ya esto es una manifestación de hostigamiento sexual porque es un requerimiento de un favor sexual, es decir, el hostigador le está pidiendo a la persona hostigada haga algo por mí de naturaleza sexual y a cambio yo le voy a dar un trato preferencial o prioritario. Entonces, ahí hay un primer manifestación. Otro tipo de manifestación relacionada con los favores sexuales es si más bien en lugar de una promesa lo que hay es una amenaza. Ejemplo, el patrono pongámoslo ahora para no siempre hacer que el hostigador sea un hombre. Digamos que ahora la jefa le dice al trabajador, si usted no quiere ser mi pareja sexual, yo a usted lo voy a despedir porque usted a mí no me sirve aquí para nada más y yo lo que quiero es tener una aventura con usted. Si usted no me va a aceptar, entonces mejor aquí ni llegue usted mañana. Entonces, ya aquí hay requerimientos de favores sexuales, pero con una amenaza implícita, ¿verdad? O expresa.
Y es muy explícito, en este punto de los favores sexuales realmente es muy explícito, ¿verdad? Porque hay momentos donde uno podría encontrar como una línea invisible, ¿verdad? Entre lo que puede ser una expresión cariñosa o una expresión de tipo sexual, ¿verdad? Pero en este primer punto sí es muy explícito y muy claro esa promesa. Sí, 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 porque en esta manifestación, usted como hostigador u hostigadora lo que está es requiriendo un favor de otra persona, un favor sexual, pero entonces, ¿qué va a dar usted a cambio de pedir ese favor? ¿Va a dar una promesa? ¿Va a amenazar? ¿O va a exigir por la fuerza ese favor sexual? Y entonces esa es la tercera implicación de estos favores sexuales, que si ya no sirvió Mm, la promesa y no sirvió la amenaza, entonces usemos la fuerza, ¿verdad? Entonces también podría ser que esa persona superior a ese trabajador o trabajadora ya exija ese favor de manera violenta, ¿verdad? O que le vaya a generar alguna situación negativa en el empleo a esa persona trabajadora si no acepta realizar la conducta que le están pidiendo. Entonces, sí, en esta parte de los requerimientos de favores sexuales se da de manera muy directa, ¿verdad? Pues ya ahí es sí. un patrono o un superior o una jefa o una supervisora ya yendo directamente, ¿verdad? A su víctima y diciéndole quiero tal cosa a cambio de tal otra, ¿verdad? Entonces, Viviana, el tiempo se va volando y ya estoy viendo que hay preguntas y comentarios en el chat, entonces excelente, vamos a pasar a verlos antes de seguir. claro, Tenemos a Silvia Corrales que nos hace un comentario precisamente de este último punto que tocamos y dice, a veces las personas hablan de forma cariñosa, ejemplo, buenos días, mi reina, o acostumbran a halagar mucho algo, como me gustan sus manos, solo que lo hacen a menudo y se vuelve incómodo tanto halago. ¿Podría considerarse acoso tanto halago? Esa es una pregunta. Y la otra, para de una vez tener estas dos, Viviana, ¿existe relación entre el crimen organizado y esta problemática? ¿Y cómo se tramita un caso cuando el empleador apadrina la problemática? Que puede ser que el apadrino, puede ser que sea contra él mismo, ¿verdad? La sí, correcto, denuncia. Exacto. correcto. Tal vez íbamos evacuando las preguntas de Silvia y de la otra persona que también nos hace la consulta. Claro, con respecto a esa primer pregunta, mucho halago no llega a ser, no da para hacer hostigamiento sexual, porque precisamente aquí estamos viendo el tema de las manifestaciones. Dentro de la segunda manifestación que da la ley que se considera hostigamiento sexual es el uso de palabras de naturaleza, pero es que vean esto, tienen que ser palabras de naturaleza sexual, pueden ser escritas o pueden ser manifestadas de manera oral, pero que estas palabras resulten hostiles, humillantes y ofensivas para la persona que las está recibiendo. Entonces, un señor portero de una empresa que le abre la puerta a todo el mundo cuando entra al trabajo y les diga, ¿cómo está mi reina? Pase adelante, sí, linda, por aquí. Ay, princesa, mi corazón, linda, muñeca. Estas no son palabras de naturaleza sexual, ni Ok. tampoco tendrían por qué resultar necesariamente hostiles o humillantes. O sea, realmente si usted va a llegar a una audiencia a demostrar que para usted es humillante que le digan princesa, o que le digan reina o que le digan linda, va a ser difícil de comprobar eso, porque no son ni palabras humillantes ni ofensivas, ni tampoco son de naturaleza sexual. Entonces, aquí estamos hablando de que el hostigamiento sexual ya son palabras de naturaleza sexual. Todos en algún momento hemos escuchado esas manifestaciones. Normalmente las recibimos de buena manera de quien queremos, ¿verdad? Desgraciadamente, muchas veces tal vez nos ha tocado estar del lado en el que recibimos palabras que son de naturaleza sexual y que son mal recibidas. Esas palabras, las vulgares, las conchas, las explícitamente sexuales, esas son las palabras que se consideran una manifestación de hostigamiento sexual. Entonces, un señor o una señora que acostumbra a halagar no es un hostigador u hostigadora sexual. Es una Ujú. persona, sí, definitivamente una persona que tal vez necesita
que alguien llegue y le hable acerca de los riesgos en los que se puede poner si pasa halagando a los compañeros o compañeras de trabajo. Pero definitivamente eso no se considera una manifestación de hostigamiento sexual, simple y sencillamente porque no es de naturaleza sexual. Diferente sería si ya esas palabras vienen en cierto tono o si vienen acompañadas de un acercamiento corporal o si vienen acompañadas de una mirada libidinosa, y eso sí, ¿verdad? Que ojalá alguien más haya detectado que así pasa, porque al final todo esto se sostiene por las pruebas, ¿verdad? Entonces, usted puede decir, es que ese señor se me queda viendo de arriba abajo muy feo y yo me siento muy incómoda. Sí, ¿y cómo prueba usted eso? ¿Cómo prueba usted eso, verdad? Entonces, también en ese tema hay que tomar en consideración todos esos puntos. Pero con el tema de las palabras de naturaleza sexual, no es cualquier palabra, no es un linda, no es un princesa, no es un mi reina. Es ya palabras pasadas de tono, que pueden ser escritas por mensajes de WhatsApp, que pueden ser escritas por correo, incluso un hola guapa y un emoticón tirando un besito, ya eso sí se puede considerar hostigamiento sexual. Y aquí hay una línea muy delgada con lo del tema de los halagos y el hostigamiento sexual, y tiene que ver cuando ya esos halagos se refieren más a la apariencia física de la persona a la que van los halagos. Es muy diferente que a usted le digan, sí, princesa, mi reina, a que le digan, qué guapa, qué lindo, le queda ese pantalón, ¿verdad? Ya ahí, ¿verdad? Ya se está, Claro. ya ahí empieza a pasarse de la raya de lo que es respetuoso y de lo que es un halago inocente a lo que ya es un halago, pero con un motivo seductor, ¿verdad? Entonces, ya esos halagos seductores sí pueden ser considerados de naturaleza sexual, porque evidentemente lo que buscan es seducir, es llegar finalmente al acto sexual, ¿verdad? Que ese es el objetivo de la seducción. Entonces, ya ahí sí podría meterse en problemas a alguien que le guste estar piropeando, pero ya así como más directamente relacionado con como la apariencia física de la persona, un compañero o una compañera de trabajo que siempre le esté diciendo que qué linda se le ve la ropa, que qué guapa que anda hoy, que uy, es que usted es la más linda de todas. Ya ese tipo de comentarios y halagos que ya van más dirigidos a lo seductor, ya ahí sí, eso sí se puede considerar manifestaciones de hostigamiento sexual. Y con respecto a la segunda pregunta, ¿verdad? De que si tenía algo que ver con crimen Crimen organizado, organizado. pues en realidad esto ya va más a lo interno de las empresas y tiene que ver meramente con situaciones de derecho laboral. Esto no tiene que ver ya con crimen organizado, ya todo eso tendría que ver más como en la esfera del derecho penal, pero digamos a nivel de lo que es esta ley, no va tan enfocado por ahí. Es más que todo a lo interno de las empresas, que existan leyes y políticas internas que desalienten el hostigamiento sexual, simple y sencillamente porque es considerada una conducta agresiva que es inaceptable en las relaciones laborales. Y aquí tocas un tema muy importante, Viviana, y me parece oportuno empezarlo a abordar, y es que todos los empleadores, así tengan 2 empleados, 2 colaboradores o 1000, están obligados a tener una política interna sobre el hostigamiento sexual. Eso es sí o sí. Tal vez si nos contás un poco sobre ese procedimiento, porque tal vez hay muchos empleadores que no lo saben. Entonces, si se enfrentan a una situación de estas, se pierden, ¿verdad? Entonces, aquí es importante la asesoría y la orientación que nos puedas dar en esa línea. Y ya Sí, ahorita claro, seguimos con las preguntas que tenemos acá en el chat, que van un sí, poco en esta línea. claro. Ok, con respecto a las obligaciones o las responsabilidades que tiene el patrono en cuanto al hostigamiento sexual, la misma ley dice qué es lo que se espera del patrono. Y entonces la ley lo que dice es, se espera del patrono que mantenga en el lugar de trabajo condiciones de respeto para quienes laboran ahí. ¿Y cómo puede hacer el patrono para mantener condiciones de respeto en el centro de trabajo? Bueno, manteniendo una política interna que prevenga, desaliente, evite y sancione las conductas de hostigamiento sexual. Entonces,
¿cuál es la primera y más básica obligación del patrono con respecto a esta ley contra el hostigamiento sexual? Lo primero que tiene que hacer el patrono es publicar una política interna en la empresa contra el hostigamiento sexual, en donde el patrono diga qué conductas va a considerar de hostigamiento sexual, qué conductas no, cómo va a sancionar dependiendo de la gravedad esas conductas de hostigamiento sexual. Y entonces ya con una política interna bien redactada, bien robusta, que además le ponga en conocimiento a todos los trabajadores, ya el patrono va a estar cumpliendo con la primera y más básica obligación de todas, que es tener esa política interna. De hecho, esto es tan importante que a veces cuando llegan los inspectores del Ministerio de Trabajo a las empresas, llegan preguntando si existe esa política interna. Entonces, oh, gran sorpresa, ¿verdad? Cuando el patrono no sabe que tenía que cumplir con esa obligación y llega el inspector del Ministerio de Trabajo a preguntar por ese documento. Entonces, lo que va a pasar ahí es que ese Ministerio de Trabajo le va a decir, le doy 15 días para que rectifique este defecto que tiene usted, haga la política interna y nos avisa al Ministerio de Trabajo si ya la hizo. Entonces, Viviana, siempre es muy aquí hay un tema importante esto. muy importante que tenés en esta filmina que me parece relevante ponerle el acento como comunicadora, y es este de comunicar a sus trabajadores. Te comento que yo tuve una experiencia con un cliente, una organización de 250 colaboradores, donde se hizo un ejercicio interdisciplinario, participaron varios departamentos, por supuesto, con el liderazgo de un especialista en derecho laboral, para precisamente tener esta política interna. Pero no se quedó ahí, y es que también muchos empleadores se quedan ahí, hacen la política y la metieron en la gaveta y ahí quedó. Y se hizo todo un ejercicio de comunicación. Entonces hubo boletines internos, hubo correos, se realizaron una serie de productos gráficos, se hicieron videos, se hicieron reuniones con cada una de las jefaturas de los departamentos para socializar y sensibilizar sobre esa política. Y a mí me pareció realmente muy enriquecedor que los 250 colaboradores bajo el liderazgo de la gerencia general se sensibilizaran sobre este tema tan importante. Entonces, hay que hacer la política, pero hay que comunicar la política y que los colaboradores la interioricen, ¿verdad? Sí. Porque como explicas vos, ¿qué pasa con el señor del portón, que todos los días mi reina linda y al rato y se lo dice muy de cerca y muy cariñoso, y la otra persona lo está tomando mal? Y bueno, ya sabe que no tiene que decirle mi reina a nadie, que no tiene que utilizar palabras muy cariñosas ni acercamientos. Pues ya la gente Sí. lo sabe, y eso también ayuda a contener problemas. Sí, correcto. Precisamente cuando ese patrono que usted menciona hace todo este despliegue de comunicación, en realidad lo que está haciendo es matando varios pájaros de un solo tiro. Porque esa práctica que hace el patrono es excelente, porque no solo está comunicando a los trabajadores que existe una política interna, no solo le está mandando el mensaje a los trabajadores de aquí no quiero hostigamiento sexual y lo voy a sancionar, sino que además de una vez ya está capacitando al personal que necesita tener en la empresa con conocimiento sobre hostigamiento sexual. Porque si vemos en esta lista de responsabilidades que dice esta Firmina, en el último punto dice tener personal con conocimiento sobre hostigamiento sexual, y así lo dice la ley. La ley dice que esa es otra de las obligaciones del patrono, que tiene que tener capacitada gente dentro de la empresa que sepa de estos temas de hostigamiento sexual, porque si en algún momento alguien pone una denuncia, el patrono va a tener que crear y nombrar una comisión investigadora que se va a componer de 3 o 5 personas que sepan de derecho, que sepan de hostigamiento sexual, para que puedan investigar una denuncia de hostigamiento sexual y al final decirle al patrono, hey patrono, sí, resulta que sí era hostigamiento sexual, sancione. O, hey, no, patrono, ya vimos todo y definitivamente no era hostigamiento sexual, no hay nada que sancionar, se archiva el expediente. Entonces, cuando el patrono hace este tipo de capacitaciones a sus trabajadores, está pues haciendo de una vez prácticamente todas las obligaciones que tiene que cumplir, porque con eso se asegura de que ya iba teniendo personal que sabe de ese tema por si en algún momento los va a ocupar para ponerlos a investigar una denuncia, ¿verdad?
Entonces, otra obligación muy importante, perdón Alejandra que la interrumpa, es que el patrono también tiene que tener creado a lo interno de la empresa un procedimiento para investigar las denuncias de hostigamiento sexual, porque nada hace un patrono con tener una política súper bonita que diga que está prohibido el hostigamiento sexual en la empresa, si cuando un trabajador o trabajadora quieran poner la denuncia no van a saber ni dónde ir a poner la denuncia o a quién tienen que recurrir o cómo se va a hacer la investigación, y el patrono va a decir, ¿y ahora qué hago con esta denuncia? ¿Qué hay que hacer? ¿Verdad? El patrono tiene que ir más allá y aparte de la política interna, tiene que tener creado un procedimiento interno para investigar el hostigamiento sexual en caso de que llegue alguna denuncia. Sí, te decía, Viviana, con respecto a esto que estás comentando, qué importante tener todo eso ordenado dentro de la organización, porque se puede contener y manejar internamente, ¿verdad? Y llegar al resultado de acuerdo a la verdad real de los hechos. Y no tener que trascender a la judicialización, a ir a un juzgado donde vamos a durar 2 años, donde va a ser un desgaste para muchas de las partes, principalmente para la víctima o la supuesta víctima. Entonces, vea qué importante que los empresarios, así tengan 3 colaboradores, como les decía al inicio, o 1000 colaboradores, sigan estos procedimientos de tener la política, de comunicarla, de tener el procedimiento, de tener gente preparada en temas de hostigamiento sexual para contenerlo ahí, a lo interno, y que esto no se haga una ola de nieve inmanejable que venga a causar ruido a la organización por una situación delicada como lo es el hostigamiento sexual. Correcto, así es, precisamente. Viviana, tal vez vayamos un poquito a darle participación a nuestros participantes de este conversatorio, que por ahí veo que nos están haciendo algunas consultas. Vamos a ver, dice Daniel, si ese acoso se diera en un sector donde no hay legislación, como la práctica profesional o una pasantía, ¿cómo la tramita la víctima? O sea, si fuera una persona que está haciendo una práctica o una pasantía en una empresa determinada, ¿el acoso laboral está relacionado con esta problemática? ¿Está también regulado el acoso laboral? Ok, podemos ir respondiendo esas preguntas. Uh-huh. Con respecto a las políticas de hostigamiento sexual, normalmente esas políticas no solo son de aplicación para los trabajadores, sino que también esas políticas normalmente van con una redacción en la que dicen que tampoco pueden ser víctimas de hostigamiento sexual, ni los trabajadores ni personas relacionadas con el empleo, como pueden ser pasantes, pueden ser clientes, pueden ser proveedores, ¿verdad? A veces se dan situaciones en las que tal vez un trabajador está cometiendo conductas de hostigamiento sexual contra un cliente de la empresa y el cliente no haya ni cómo hasta que ya al final va y le dice al dueño de la empresa, vea, es que este trabajador que usted tiene es un grosero, solo andarme piropeando y diciéndome cosas que me hacen sentir incómodo o incómoda, ¿verdad? Entonces, Okay. ya ahí, si se trata de un trabajador de la empresa que está realizando conductas de hostigamiento sexual contra un pasante, ¿verdad? Y el pasante no está contratado laboralmente, solo está haciendo una pasantía ahí en la empresa, pero está siendo víctima de hostigamiento sexual por parte de un trabajador de esa empresa donde ya existe una política interna, entonces el patrono sí puede hacer la investigación completa de hostigamiento sexual, recibir incluso la denuncia de este pasante, hacer toda la investigación porque lo que al patrono le tiene que interesar es ver si se dio la falta para sancionarla. Entonces, al patrono le interesa saber si su trabajador está faltando a sus obligaciones y sancionarlo o no. Diferente es si quien está hostigando sexualmente es el pasante a un trabajador de la empresa, porque en ese caso, si ese pasante no tiene un contrato laboral con el patrono no tiene ese poder de subordinación sobre esa persona como si lo tiene con sus trabajadores. Y el patrono solo tiene el poder disciplinario contra sus propios trabajadores y no contra personas externas, ¿verdad? Entonces, si el hostigador sexual es el pasante, pues ahí el patrono lo único que tiene que hacer es invitar al pasante a que se vaya y que no A vuelva que no más. venga más.
pero no podría sancionarlo disciplinariamente porque ya su poder de subordinación no va por ahí, ¿verdad? Ahí ya no hay subordinación, entonces el patrono no puede hacer nada contra esa persona con la que no tiene ligamen laboral. Sí puede hacerlo contra sus trabajadores que sí tienen ese ligamen y esa subordinación y que entonces el patrono sí puede sancionarlo, ¿verdad? Ok. Con respecto ajá, Ajá. a la otra pregunta de si el acoso laboral está relacionado. Hay que tener muy claro que es muy diferente el acoso laboral del hostigamiento sexual. La diferencia entre ambos es que el acoso laboral es agresión psicológica extrema y el hostigamiento sexual es agresión sexual. Entonces, Ujú. digamos, la diferencia es que el hostigamiento sexual es sexual, el acoso laboral es pura violencia psicológica. Entonces, no son lo mismo. Muchas veces la gente cree que acoso laboral es lo mismo que hostigamiento sexual, pero son dos cosas muy diferentes. Entonces, esta ley de hostigamiento sexual no habla del acoso laboral. Sin embargo, en estos momentos en la Asamblea Legislativa hay un proyecto para sacar una nueva ley contra el acoso laboral, que este es otro gran mal, otro gran fantasma del derecho laboral. Pero ya por dicha, ya pronto vamos a tener una ley que al igual que la del hostigamiento sexual, venga ya a regular y a prohibir el tema del acoso laboral, que también es considerado agresión. Muy bien, Viviana, nos pregunta, vamos a ver, Manuel Rincón, sobre personal capacitado en hostigamiento sexual, ¿qué tipo de certificación o cursos se pueden llevar para garantizar esa capacidad? Pues no hay, en la ley no dice como que tenga que tener algún atestado especial, el personal que esté capacitado sobre este tema. Es simple y sencillamente pues que el patrono busque algún programa de capacitaciones. Ahora hay muchos profesionales que dan este tipo de capacitaciones, yo incluida. Este, no hay que dar un certificado especial ni está avalado por alguna institución. Es simple y sencillamente que el patrono se asegure de que va a tener personal que sabe de qué se trata este tema del hostigamiento sexual y que muy especialmente va a poder saber cómo diferenciar lo que sí es de lo que no es acoso, hostigamiento sexual, que eso es básicamente la principal función que tiene esa comisión investigadora, poder diferenciar si lo que se está denunciando es o no es hostigamiento sexual. Eso es todo lo que tiene que saber esa comisión. Entonces, pueden ser capacitaciones privadas, hay muchas empresas privadas que dan este tipo de capacitaciones y se puede recurrir a ellas. Tenemos más preguntas, pero vamos avanzando, Viviana, y ahorita volvemos nuevamente con nuestros participantes para evacuar las dudas que nos van planteando. Claro. Tal vez podríamos poner algunos ejemplos, Viviana, de qué sí es acoso y de qué no es acoso. Sí, podríamos hacer una pequeña dinámica para, para detectar si una conducta es o no es hostigamiento sexual. Les voy a ir dando ejemplos y tal vez ustedes en el chat podrían ir respondiendo si es o no es hostigamiento sexual. Entonces, tal vez un primer ejemplo podría ser la trabajadora entra a la oficina del patrono, de su jefe, más bien, digámoslo así, de su jefe directo, entra a la oficina, está buscando los papeles y se acerca su jefe y le dice, usted está muy estresada, se acerca por detrás de ella y le dice, usted está muy estresada, déjeme y yo le ayudo a que se relaje. Mete su mano por debajo de su blusa, por detrás, le abre el brasier y le toca un pecho desde atrás. ¿Es o no es hostigamiento sexual? ¿Qué opinan? ¿Por qué creen que sí es hostigamiento sexual? ¿Cuál es la manifestación de hostigamiento sexual? La manifestación aquí de hostigamiento sexual es que hay un acercamiento físico de naturaleza sexual y que además es indeseado. La Este está caso tocando, fue, la está tocando. sí, la está tocando. Aquí la manifestación es un acercamiento corporal, una conducta física
en la que ya hay contacto con el cuerpo de otra persona y que este contacto no está siendo bien recibido, resulta humillante, resulta ofensivo para la persona. Y lo más importante, que no es que nada más le está poniendo la mano en la espalda, sino que ya está teniendo una conducta de naturaleza sexual, que es quitarle el brasier, tocarle el pecho, ¿verdad? Entonces, esto definitivamente es una conducta de hostigamiento sexual. Viviana, ¿y cómo podría probar una persona eso si no tiene un testigo que esté viendo que eso está sucediendo? Sería su propio Precisamente, dicho. sí, precisamente, toda la legislación que esté relacionada con delitos sexuales, como los delitos de violación, ya a nivel de derecho penal, la violación, los tocamientos, o aquí a nivel de derecho laboral con el hostigamiento sexual en el empleo, hay un principio que protege a las víctimas que denuncian estos crímenes sexuales, ¿verdad? Es un principio protector que se les da y que lo que hace es darles presunción de veracidad a lo que estas personas denuncian. Entonces, por eso también es muy peligroso cuando se da una denuncia de hostigamiento sexual, porque normalmente estas denuncias vienen con ese ingrediente especial de que se presume que es cierto lo que esa víctima está denunciando. ¿Y por qué existe esa presunción de veracidad? Porque precisamente estas conductas agresivas se dan en un ambiente de clandestinidad, ¿verdad? Donde obviamente el hostigador sexual va a buscar un momento a solas, va a buscar un momento Mm. vulnerable, donde no hayan testigos, donde nadie lo esté viendo, donde nadie lo escuche, y poder cometer la conducta de hostigamiento sexual. Entonces, muchas veces la víctima no posee pruebas para poder demostrar la situación sufrida. Entonces, la ley considera que lo justo, que lo equilibrado es darle ese empujoncito de ventaja a la víctima y decir, se presume que lo que usted está diciendo es verdad. Entonces, ¿qué pasa ante esa presunción de veracidad? Que quien esté siendo denunciado por hostigamiento sexual va a tener que hacer todo por demostrar que no hubo tal conducta de hostigamiento sexual, y la Mm. carga de la prueba entonces le cae por completo a esa persona que está siendo denunciada por hostigamiento sexual. Viviana, Entonces, a aquí hay que tener mucho propósito, cuidado. nos ¿Sí? preguntan si, por ejemplo, las grabaciones podrían servir como prueba. Y más adelante también nos estaban consultando de que qué pasa cuando el patrono se niega a entregar una grabación. Entonces, primero si sirve de prueba. ¿Y qué pasa si el patrono se niega a entregarla? Sí. En estos temas y especialmente en todos los temas laborales hay un principio muy importante que es el de libertad probatoria. Entonces hay mucha flexibilidad para presentar pruebas. En estos casos, pues todas las pruebas que existen se pueden presentar. O sea, si hay grabaciones, si hay audios, si hay conversaciones por WhatsApp, se presentan los pantallazos de esas conversaciones. Si hay grabaciones de cámaras, se pueden solicitar esas grabaciones. Todo eso sirve como prueba, por supuesto que sí. Lo que es muy importante y que tienen que tener mucho cuidado con las grabaciones cuando las usan como prueba, es que si le van a grabar el audio a alguien, en ese audio se tiene que escuchar que usted le pidió permiso a la persona, o que, no que le pidió permiso, que usted le avisó a la persona que usted va a estar grabando ese audio. No tiene que pedirle permiso, tiene que avisarle que usted va a ser grabado. Aquí tengo una grabadora y le estoy grabándole su voz. Y entonces así es como usted sí puede usar ese audio como prueba. Pero si usted lo que hizo fue sacar el celular calladito, sin que la persona se dé cuenta, y pone a grabar y la otra persona no sabe que le están grabando, eso es incurrir en un delito que es penado por ley. Y entonces esa prueba no serviría para nada, sería una prueba contaminada que no va a servir. Entonces hay que Viviana, tener pero mucho cuidado con eso. en una situación de acoso, uno no le va a decir al acosador o a la acosadora, lo voy a grabar. Sí, exactamente. Por eso es que por todas esas circunstancias complicadas de recabar la prueba para las víctimas de este tipo de delitos sexuales, es que se les da esa presunción de veracidad, porque definitivamente en una situación de hostigamiento sexual en que todo se da de manera clandestina, a lo callado, a lo escondido, y pues evidentemente no va a ser tan fácil para la víctima poder recopilar pruebas, ¿verdad? Normalmente en estos asuntos de hostigamiento sexual, la prueba más popular son las conversaciones por WhatsApp. O sea, uno lo que hace es que manda como prueba los pantallazos de conversaciones de WhatsApp,
porque ahora el WhatsApp es prácticamente lo que recopila todas las interacciones entre la gente, ¿verdad? O sea, Así si es. usted logra tener una conversación, si logra tener como prueba que a tal hora usted tuvo tal conversación con tal persona, esa prueba es absolutamente eficaz y la puede utilizar. Y normalmente en estas situaciones de hostigamiento sexual, todo empieza con mensajes de WhatsApp: hola guapa, mándenme una foto, veámonos ahora más tarde, venga a mi oficina, qué está haciendo, cómo anda vestida, ¿verdad? Entonces, ya aquí con este tipo de pruebas se le puede dar rastro a una situación de hostigamiento sexual en la que uno puede decir, bueno, no tengo pruebas directamente de que me abrió el brasier y me tocó el pecho, pero tengo un montón de pruebas alrededor que podrían, dejar en claro que se estaba dando una situación ahí de hostigamiento sexual, ¿verdad? Entonces, Ujú. en realidad hay mucha flexibilidad con respecto a las pruebas. Si hay pruebas, use todas las pruebas que tenga, también testigos. Si usted tiene algún Ujú. compañero de trabajo o compañera de trabajo que ha visto ciertas conductas, ciertas miradas que le hace el jefe o la jefa, que le ha hecho comentarios, que a la hora del almuerzo se puso a hablar de temas sexuales muy explícitos. Todo esto también son pruebas, ¿verdad? Los testigos son pruebas importantísimas. Entonces, yo mi Ok. recomendación que hago a una persona que esté viviendo una situación de hostigamiento sexual con un superior en el trabajo es que evite encerrarse en la oficina con el hostigador, porque ese es el campo preferido y predilecto de los hostigadores. Trate de que cuando vaya a reuniones con la puerta abierta de la oficina y de ser posible con alguien más ahí adentro, ¿verdad? O sea, si usted siente que usted tiene un jefe que está hostigándole sexualmente, evite quedarse a solas con esa persona, no le conteste mensajes después de las 8 de la noche, no haya fiestas donde haya licor involucrado con esa persona, ¿verdad? Ok. Entonces, hay algunas cosas que se pueden hacer como para evitar un poco los efectos perjudiciales del hostigamiento sexual en el empleo. Viviana, ya nos queda poquísimo tiempo de este Se nos fue conversatorio. rápido. Bueno, ya se nos ha ido volando. De verdad que es información muy valiosa, muy necesaria, que hay que asumir con muchísima responsabilidad. Ya para cerrar, para ir cerrando, ayer me comentabas antes de este conversatorio que en tu experiencia personal te has dado cuenta de que hay mucha denuncia falsa sobre este tema, mucha gente que, como decimos popularmente, se quiere sacar el clavo con Ujú. una u otra persona y entonces utiliza esta herramienta. Entonces, ya como para cerrar, contanos sobre el tema de las denuncias falsas. Sí, desafortunadamente existen más denuncias falsas que denuncias reales sobre hostigamiento sexual. Muchas personas malintencionadas la usan como una herramienta, como un arma contra alguien que les cae mal, ¿verdad? Un jefe que se quieren quitar de encima o que quieren simple y sencillamente perjudicar su imagen, su honorabilidad, y entonces interponen una denuncia falsa. Yo como abogada he tenido que llevarle un montón de casos a señores que denuncian falsamente por hostigamiento sexual y que los señores me dicen, vea, licenciada, qué vergüenza, no sé ni con quién hablar, no sé ni qué hacer. Si mi esposa se da cuenta, esto va a ser un problemón. Todo el mundo en la oficina me está viendo raro, yo no puedo dejar que me manchen así la imagen, no sé qué voy a hacer, pero yo tengo todas estas pruebas de que es mentira todo lo que me están denunciando. Y entonces ahí sale a la luz, ¿verdad? Siempre sale a la luz la verdad, pero para que esa verdad salga a la luz hay que pasar por todo un procedimiento de investigación. Lo que pasa muchas veces con las denuncias falsas es que el denunciado se asusta tanto de estar siendo denunciado falsamente por hostigamiento sexual que lo que hace es mejor no hacer nada, ni se defiende, ni contesta nada, ni presenta testigos, ni pruebas, y deja que le caiga el peso de la sanción encima, ¿verdad? Y es que aquí estamos hablando de que el peso de la sanción podría ser el despido sin responsabilidad patronal. Entonces, yo siempre creo que lo sano es defenderse con todo lo que uno tenga, ¿verdad? Y en estos casos, normalmente hay pruebas, ¿verdad? La verdad siempre sale a la luz, y si realmente es una denuncia falsa, se puede hacer de todo por demostrar que es falsa la denuncia.
Y en estos casos, ¿qué pasa? El patrono no va a despedir ni a sancionar a quien haya puesto una denuncia falsa. Si usted fue víctima de una denuncia falsa, usted solito o usted solita tiene que ir a la fiscalía y poner una denuncia penal por injurias, calumnias o difamación contra esa persona que falsamente dijo que usted había cometido el hostigamiento sexual. Entonces, esto es algo, una denuncia falsa de hostigamiento sexual podría convertirse en un delito, en los delitos contra el honor. En el Código Penal se ven los delitos del honor como son la difamación, la injuria y la calumnia. Entonces, una persona que haya vivido esta situación puede perfectamente ir y denunciar penalmente a esa persona mentirosa de la denuncia. Ok. De hecho, así lo dice la ley. Perfecto, muchísimas gracias, Viviana. La verdad es que nos has dado muchas herramientas a los empresarios, a los emprendedores sobre el manejo adecuado, el manejo responsable de este tema tan delicado, ¿verdad? Que nos atañe a todos y debemos respetarlo tal cual. Muchísimas gracias a la licenciada Viviana Sánchez, especialista en Derecho Laboral, que hoy nos instruyó sobre toda esta temática. Recordarles que este conversatorio es gracias a Kiru Academy, que es un programa educativo que trae temáticas para los emprendedores en finanzas, en derecho laboral, en liderazgo, en crecimiento personal. Y nos estamos reuniendo todos los martes y los jueves de 6 a 7 de la noche. Así que más que invitados para nuestros conversatorios de todas las semanas. Mi nombre es Alejandra Chavarría y ha sido de verdad un gusto haberlos acompañado esta noche. Vamos a ver quiénes siguen conectados por ahí. Muchísimas gracias, Manuel, José Manuel, Vianey. Vamos a ver quién más, Daniel, y a todos los que estuvieron participando con nosotros en este conversatorio. Muchísimas gracias, los invitamos a seguir las redes sociales de Kiru, la página web www.kiru.com y estamos entonces invitadísimos para una próxima conversación. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches.